tarde sea cubrida y sellada con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y que abramos los oídos de nuestro corazón para que tu mensaje llegue, Señor, a lo más profundo de nuestra alma y nuestro ser. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Vamos a iniciar este tema, pues vamos a hablar sobre el servicio a Dios, sobre ser servidores, porque se tiene un concepto que servir a Dios es estar involucrado en alguna actividad dentro de la iglesia, estar realizando alguna labor, pero hay que entender también que el servicio a Dios no solamente se da de esa manera, hay diferentes formas como nosotros servimos a Dios. Una de esas maneras está escrita en la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 36 al 38. Ahí se nos explica sobre una señora, una ancianita, que ella estaba sirviendo a Dios, pero cualquiera podía decir que lo que ella estaba haciendo no tenía valor, no tenía ninguna validez, porque, como les digo, se ha tenido el concepto que servir a Dios, o lo hemos reducido a un mero activismo, estar dentro de una comunidad haciendo esto, limpiando aquí, moviendo esto o dirigiendo, pero el servicio a Dios va mucho más allá que un mero activismo. Entonces dice Lucas capítulo 2, versículo 36 al 38, había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad avanzada. Casada en su juventud, había vivido 7 años con su marido, y luego quedó viuda hasta los 84 años, o sea que era una ancianita, ya era una viejita. No se apartaba, aquí viene lo importante, dice que no se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día en ayunos y oraciones. Fíjese, sirviendo a Dios noche y día en ayunos y oraciones, es palabra del Señor. Fíjese qué interesante lo que dice, no se apartaba del templo sirviendo a Dios. Ahora, cualquiera puede decir, lo que esa señora hacía no se le miraba, no se miraba, simplemente lo que estaba haciendo era sirviendo a Dios, ella calladita, solita, por allá en alguna esquinita, en ayuno, siendo ya una anciana, y en oración. Y cualquiera podía decir, no, esa señora pues no hace nada, pero no, el servicio que esta señora hacía era quizás mucho más importante que lo que hacían otros, porque a lo mejor otros hacían su servicio como un mero activismo, pero esta señora estaba realmente sirviendo a Dios. Ahora, todos nosotros hemos sido llamados a servir a Dios, y todos servimos a Dios de acuerdo a los dones y las capacidades que Dios nos ha dado. Nosotros no podemos decir yo no sirvo, porque hay veces cuando me toca dar este taller a grupos de servidores y están algunos diciendo no, pero es que yo no me meto a servir porque yo no sirvo. Todos servimos, hermanos, de una u otra forma todos servimos. Algunos, y es más, ¿sabe usted? Que algunos hasta servimos de estorbo, pero ya servimos, o sea, servimos. Entonces, la cuestión es de que nosotros tenemos que ver también el lugar en el que Dios nos quiere poner, porque en ese lugar a donde Dios nos ponga, ese es el lugar idóneo donde vamos a realizar nuestro servicio. No todos tenemos los mismos dones o las mismas habilidades. Por ejemplo, hace años, cuando estaba jovencito, quizá ya por unos mis 19 años, yo quería aprender a tocar guitarra. Entonces un hermano de la congregación a donde yo estaba, él me empezó a enseñar. Pero después de varios meses de estar yendo a clases donde él me dijo, no hermano, ya ni venga, ¿para qué sigue viniendo? Si es demás, esto no es para usted, me dijo. Usted mejor dedíquese a predicar y deje la música a otro, porque esto no es, y es cierto, no era para mí, no pude aprender. Entonces, cada quien tiene que ubicarse. Ahora, no se diga la cantada, yo no puedo ni cantar, hermano. Es más, ahí en mi casa ni me arriesgo acá, hay gente que canta en la ducha. Yo no sé si usted canta en la ducha, pero yo ni eso hago, porque capaz que canto en la ducha se ve el agua. Entonces, ni eso sirvo, pues, pero no sirvo para eso, pero yo tengo que ubicarme en otra cosa en la que el Señor me ha llamado a servir. Y todos de una u otra manera servimos. Ahora, algo muy interesante, muy bonito, de acuerdo a lo que yo acabo de ver, todos los niños rezando el rosario, ya ustedes están sirviendo a Dios, guiando a sus hijos en el camino de la fe. Que eso es de por sí una obligación de nosotros los cristianos.
Porque cuando nosotros bautizamos a nuestros hijos, claramente nosotros nos comprometemos. Es más, desde que tomamos el sacramento del matrimonio, ahí dice que nosotros nos comprometemos a recibir los hijos que Dios nos quiera dar y a guiarlos, enseñarles el camino de la fe. Ya eso es un servicio a Dios. ¿Cuál es el gran problema que estamos teniendo nosotros y que durante estas últimas noches se ha estado recalcando? Es precisamente que estamos teniendo hijos y no les estamos enseñando la fe, porque nosotros mismos no conocemos nuestra fe. Entonces estamos dejando de darle un servicio a Dios muy importante, que no solamente es conocer nuestra fe, nuestra doctrina como católicos, sino que transmitirle esa fe a nuestros hijos. Entonces el servicio a Dios, mis hermanitos, no se limita solamente a un activismo. Hay que ver que también el servicio a Dios conlleva muchas partes, muchas áreas. Y esta señora, esta hermanita que vimos acá, esta ancianita, esta señora estaba dedicada a servir a Dios en ayuno y oración. Yo le comentaba al hermano Ismael que hay una orden religiosa que a mí me hubiera gustado, si yo hubiera conocido toda la riqueza de la Iglesia Católica y nunca me hubiera hecho protestante, lo más probable es que al conocer sobre esta orden, quizás yo hubiera visto cómo hacía para entrar. Porque es una de las órdenes religiosas más estrictas, fuerte. Ahí no cualquiera aguanta. No es de que no cualquiera entra, no cualquiera aguanta. Y es la orden de los cartujos. ¿Ya habían oído hablar sobre los cartujos alguna vez? ¿No? Esa orden comienza en Francia. Su fundador fue San Bruno. Entonces San Bruno se reúne, un grupo de hombres lo siguen y él comienza esta orden llamada los cartujos, porque a ellos se les asignó un terreno prácticamente montañoso, rocoso, llamado la Cartuja. Entonces ahí comienza él, ese convento de religiosos, pero la característica de ellos, al igual que muchas órdenes monásticas, ellos desde que entran, son admitidos, ellos hacen voto de silencio perpetuo. O sea, ellos no hablan. Todo su día es en silencio. Porque el trabajo de ellos, su oficio es estar en oración. Cualquiera puede decir, no, esos son vagos y esos están ahí metidos porque no quieren trabajar. No, ellos realizan trabajos también. Pero ellos, su trabajo es propiamente estar en la oración. Entonces ellos tienen todo un equipo, ellos están organizados, el abad junto con otros preparan un schedule donde están los nombres de cada monje y la responsabilidad que le toca a cada uno en ese momento. Hay una película muy bonita en YouTube que usted la puede buscar que se llama precisamente El Gran Silencio. Le van a salir varias opciones, pero usted tiene que ver ahí que tenga unos monjes. Entonces usted va a saber que la película dura como 2 horas y algo. Y sabe que en esta película sí se llama El Gran Silencio porque no hay diálogo. Todo es en silencio. Porque lo que hace esta película es que presenta la vida de los cartujos, las 4 estaciones en un año. Desde que comienza el año, empiezan ellos en tiempo de verano, verano, luego otoño, luego invierno, para luego llegar a primavera, y cómo ellos van realizando sus acciones o su trabajo dependiendo de las estaciones. Ellos cultivan su propia comida, ellos hacen trabajos manuales que salen a vender, ellos hacen ese trabajo también de estar en oración. Y por ejemplo, si yo fuera cartujo, entonces yo veo en la cartelera lo que me toca a mí hacer esa semana. Si esa semana a mí me dice oración, pues yo voy a estar en mi celda, así le llaman al cuartito. Ahí estoy todo el día, ahí no salgo. Solamente cuando son las oraciones, que son las oraciones que realizan los monjes, que realiza la iglesia, laudes en la mañana, la tercia a las 9 de la mañana, sexta a mediodía, nona a mediodía, el oficio de lectura, las vísperas a las 5 de la tarde, luego las maitines, después de las completas, las maitines, que son las oraciones en la madrugada, y todo es pura campanita, suena la campanita y ellos ya saben que les toca ir a la capilla a rezar. Y a la hora que está asignado, que me toca a mí adoración al Santísimo, si me toca a las 2 de la mañana, pues yo ya sé, esa hora yo voy a mi adoración y de ahí regreso nuevamente a mi celda. Si la siguiente semana ya me toca cocinar, pues yo preparo la cocina, la comida. A otra semana a mí me toca repartir la comida
pero todo se hace en silencio, nadie habla. Todo lo manejan a través de las notitas que están en los carteleras, nadie habla. El único que habla es el abad cuando llega alguien de visita, pero de ahí entre ellos no hablan, solo un día al año les permiten hablar, que es el día de San Bruno, el fundador. Ese día abren las puertas del monasterio, llega gente a visitarlo, llegan los parientes, ese día juegan, ese día se divierten, platican, pero cuando ya tocan la campana, que comienzan las vísperas, a partir de ahí, nuevamente en silencio, hasta el siguiente año, siguiente día de San Bruno. Por eso le digo, no todos aguantarían un rigor de disciplina de esa manera, pero algunos dicen de que estas órdenes monásticas, órdenes de clausura, que están encerrados en oración, que no salen a contacto al mundo porque su labor es estar orando por la iglesia, algunos dicen que estas órdenes son prácticamente los pulmones que están sosteniendo la fe de la iglesia. Porque toda la modernidad que se nos está metiendo, todas las profanaciones que estamos haciendo, todo ese, ¿cómo decirle? ¿Cómo que se llama? Relativismo que se nos está metiendo en la iglesia, en donde ya nadie quiere orar, nadie quiere vivir en gracia de Dios, cada quien quiere hacer las cosas a su manera, interpretar la doctrina a su manera. ¿Quién es usted para venirme a decir? Usted no es quien para juzgar, el que esté libre de pecado que tire la primera, y todo el montón de historias que oímos por ahí. Entonces esta gente con su oración está sosteniendo la iglesia, si no, ya no, esto ya se hubiera derrumbado, hermanos, con todo el relativismo y pecado en el que nosotros vivimos. Pero ahora vamos a enfocarnos a otra parte bien importante, que es propiamente ya el servicio a Dios, servir al Señor de diferentes formas. San Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, versículos de 6 en adelante, dice de la siguiente manera, 6 y 7. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Por tanto, vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron. Aquí comienza el mejor servicio a Dios que le podemos dar. Vivir de acuerdo a la manera como recibimos a Cristo. ¿Qué significa eso? Vivir de acuerdo a los lineamientos establecidos por Cristo en su palabra y en la doctrina, dando testimonio de nuestra fe, no de palabras solamente, de conducta. Como dice aquel corito, si tú dices que amas al Señor, que se te note, dice el corito. Y esto es algo bien importante, porque un día pues hasta cuentan un chiste de una monjita que se fue a meter. Dicen que la monjita pues se había hecho de un movimiento dentro de la iglesia y andaba embelesada con el Espíritu Santo, y aquí, y el Espíritu Santo y los dones, y la monjita andaba emocionadísima y se fue a meter donde el obispo. Y con el obispo se conocían desde que él era seminarista, o sea, ya eran personas mayores de edad. Y llega la monjita y le dice: señor obispo, vengo a orar por usted, le dijo. Y el obispo le dijo, como la conocía de que eran jóvenes, y le dijo que ok, hermanita, está bien, le dijo. ¿Y sobre qué va a orar o alguna petición? Sí, vengo a orar para que reciba el Espíritu Santo, le dijo. Porque el obispo pues era un hombre muy teólogo, muy serio, muy recatado. Entonces la monjita quería que el señor obispo fuera más espontáneo, más alegre, que bailara, y él no, él era muy serio, muy recatado. Entonces la monjita creyó que necesitaba el Espíritu Santo y fue a hablar con él. Le dice: vengo a orar para que usted reciba el Espíritu Santo. Y se le enoja el obispo y le dice: perdón, hermana, le dijo, pero yo tengo el Espíritu Santo desde que me bautizaron, le dijo. ¿Verdad que sí? ¿Es cierto eso? Sí, todos lo hemos recibido, los bautizados hemos recibido el Espíritu Santo. Pero cuando le dijo así el obispo, la monjita le dijo, cuando le dijo: vengo a orar para que lo reciba, pues yo lo tengo desde mi bautismo, le dijo el obispo. Entonces la monjita le dijo: pues voy a orar para que se le note, le dijo. Fíjense qué atrevida la monjita. Pero eso es algo que debemos de aplicar a nuestra vida. Se nota que somos cristianos. Se nota que realmente tenemos una vida o caminamos en una vida de acuerdo a los lineamientos de la palabra de Dios, porque ese es el mejor servicio que le podemos dar a Dios. Podemos ser muy activos en la comunidad, pero si no tenemos una vida, una vivencia, realmente no estamos sirviendo a Dios. Estamos ayudando, porque ayudamos, servimos, ayudamos,
pero no estamos sirviendo a Dios. Entonces dice San Pablo, por tanto, vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron, arraigados y sobreedificados en Él. ¿Qué significa esto? Bien agarrados a Cristo. Bien agarrados, arraigados y sobreedificados en Él, firmes en la fe. Esta es una parte bien importante para nosotros, estar firme en la fe y rebosante de acciones de gracias. Se dice eucaristesa, acción de gracias, que es como fueron enseñados. Pero aquí la parte clave, la parte que debemos subrayar es esta parte del versículo 7, donde dice que debemos de estar firmes en la fe. El servicio a Dios, mi querido hermano, como les digo, comienza cuando nosotros estamos viviendo una vida de acuerdo al Evangelio. Lo que dice San Pablo en un pasaje que vamos a ver si nos alcanza el tiempo más adelantito para leer, que dice que debemos de nosotros vivir de una manera digna del Evangelio que hemos recibido. Entonces, cuando está diciendo que debemos de estar firmes en la fe, aquí viene algo bien importante. No se puede estar firme en lo que no se conoce. Aquí empezamos el primer punto. Para estar firmes en la fe, en primer lugar, tenemos que conocer nuestra fe, conocer nuestra doctrina. Para conocer nuestra doctrina, los dos grandes pilares, fuentes que todo católico debe de tener y que nunca deben de faltar en la casa de un hogar verdaderamente católico, son la Biblia, la palabra de Dios y el catecismo de la Iglesia Católica. En la palabra de Dios pues está donde Dios nos habla. Eso es lo que dice San Jerónimo. Así decía, que desconocer las Escrituras, decía San Jerónimo, es desconocer a Cristo. Y otro santo también decía que cuando nosotros oramos, a Dios hablamos. Cuando leemos las Escrituras, Dios nos habla a nosotros. Entonces, parte del servicio a Dios que nosotros debemos de dar es precisamente conocer la fe, conocer la palabra de Dios, dejar que Dios nos hable y conocer la fe en la que nosotros estamos. ¿Por qué cree que la gente lastimosamente se va para las sectas? Porque no conoce la doctrina. Lo que hemos estado hablando, si usted vino el sábado que estuve compartiendo mi testimonio, entonces usted se pudo dar cuenta que hay muchas cosas, o el miércoles que estuvimos hablando de María, usted se puede dar cuenta que hay muchas cosas que como católicos deberíamos de saber, pero no se saben. Es más, les voy a decir una cosa. Usted sabe que dentro de nuestra liturgia está la liturgia de la palabra, y dentro de la liturgia de la palabra nosotros tenemos algo que se llama el calendario litúrgico. ¿Sabían ustedes eso, verdad? Okay. El calendario litúrgico está dividido en 3 ciclos: el ciclo A, el ciclo B y el ciclo C. ¿Qué quiere decir eso de ciclo? Que son lecturas que han sido preparadas, y el ciclo A, B y C solamente es para los días domingos. Entonces ahorita, en este momento, estamos en el ciclo de lectura C. Este es el ciclo. ¿Cuándo comienza el ciclo? Comienza primer domingo de Adviento. Ahí comienza el año nuevo litúrgico. Entonces, el primer domingo de Adviento comienza el año nuevo, el año litúrgico. Entonces, en el primer domingo de Adviento, que celebramos hoy, los primeros finales de noviembre, principios de diciembre del año pasado, ahí comienza el ciclo C. Dentro de las lecturas diarias hay 2 tiempos, hay 2 años: el año par y el año impar. 2019, ¿es par o es impar? Es par. Entonces el calendario litúrgico tiene unas cantidades de citas bíblicas para los años que son impares, como el 2019, y para los años que son pares, como por ejemplo el 2018 o el 2020. Entonces se van repitiendo esos ciclos. Ahora, hay gente que dice, si usted va a misa todos los días por 3 años, ¿ha leído la Biblia completa en esos 3 años? No, no se lee la Biblia completa.
Hay muchos pasajes que la iglesia no los puso porque el objetivo no es leer la Biblia completa, sino darnos a través de la liturgia de la palabra los pasajes más importantes del plan de salvación para nosotros, distribuidos 3 ciclos y en 2 años. Pero están distribuidos de la siguiente manera: los días feriales. Por ejemplo, hoy es un día ferial. ¿Qué significa eso? Que es un día corriente. Por eso se llama tiempo ordinario. Es un día normal. Entonces hoy, como estamos en año impar, se leen las lecturas de Génesis y el Evangelio siempre va a ser el mismo en los 2 tiempos, tanto par como impar. Entonces, dentro del año, dentro de esos días normales o feriales o corrientes, pues ahí nosotros tenemos pues esa cantidad de lecturas. Pero aparte de eso, hay memorias. Hay 2 tipos de memorias. Está la memoria libre, que esa memoria queda a criterio del presbítero si la celebra o no la celebra. Son memorias libres. ¿Memoria de quién? De algún santo. Entonces este día es la memoria libre de tal santo. Entonces el sacerdote queda a su criterio si recuerda la memoria del santo o no. Si no, es un día ferial normal. Pero hay memorias obligatorias. ¿En qué se caracteriza de las memorias libres? Que la memoria obligatoria, en el leccionario, el libro que tiene el sacerdote, en el misal hay ya oraciones, antífonas, prefacios, que ya son directamente a la memoria de ese santo. Aunque las lecturas sean las mismas para la feria, no cambian. Pero después de las memorias obligatorias vienen las fiestas, que esta ya cambia su liturgia, tienen lecturas bíblicas propias, tienen prefacio. ¿Saben cuál es el prefacio? Cuando el sacerdote dice: el Señor esté con ustedes, levantemos, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor, es justo y necesario, en verdad es justo y necesario nuestro deber, y esa oración que él hace se llama prefacio. Entonces, si es una fiesta, entonces se ocupa el prefacio de esa fiesta, pero las fiestas tienen nombre. Aquí viene el problema nuestro. Yo no sabía, hasta hace unos días, imagínense, ya 16 años en la iglesia, pero yo no sabía que un sector de la población católica a una fiesta que acaba de pasar no le llaman por el nombre que le corresponde a la fiesta. El 2 de febrero, ¿cómo le llaman a esa fiesta? Le dicen la Candelaria, ¿verdad que sí? O le dicen el levantamiento del niño, ¿verdad que sí? Pero ninguno de los 2 nombres es correcto. Eso es tradición popular, eso es religiosidad popular. El nombre de la fiesta es fiesta de la presentación del Señor. No levantamiento, no Candelaria, sino que fiesta de la presentación del Señor. Pero como nosotros no sabemos, entonces le decimos a levantar al niño, vamos, ¿levantarlo de dónde? O sea, porque no conocemos nuestra liturgia, no conocemos nuestra fe. Entonces, ¿cómo vamos a estar firmes en la fe si no la conocemos? Y después de las fiestas están las solemnidades. Ya las solemnidades son como los domingos. Domingo es una solemnidad, y las solemnidades especiales como las solemnidades de María, como la Inmaculada Concepción, o el 1 de enero que comenzamos con una solemnidad. ¿Cómo se llama la solemnidad del 1 de enero? María, Madre de Dios. Y es una solemnidad. ¿En qué se caracteriza la solemnidad? Que en muchas ocasiones son precepto. ¿Y qué significa precepto? Que es obligación ir. Es como el día domingo. El día domingo es precepto de por sí. ¿Qué significa que es precepto? Que si usted no va, cae en pecado mortal. Fíjese, ¿sabía usted eso? Que si usted no viene a misa el domingo porque no le dio gana, porque estaba frío, porque estaba nevando, porque no tenía ganas, porque el perrito le mojó la alfombra y se quedó usted sabe que si usted no viene a misa el domingo porque no le dio la gana, usted cae en pecado mortal. ¿Y qué ocurre para la persona que muere en estado de pecado mortal? ¿A dónde va? Ahora imagínese, usted no vino a misa el domingo porque simplemente no le dio la gana venir y se murió el lunes. Ay, pero te había venido sirviendo durante... Sí, pero una pequeña cosita echa a perder todo.
simplemente porque no le dio la gana, echa a perder todo. ¿Verdad que está bien complicado esto? Ahora entiende por qué la gente se hace protestante, porque ellos hacen lo que les da la gana y nadie les dice nada. Pero el que quiere servir a Dios como tiene que hacerlo, tiene que someterse a todo esto. Entonces tiene que estar firme en la fe. Y parte de eso es conocer nuestra doctrina, el calendario litúrgico, nuestras posiciones dentro de la Santa Misa, cuándo yo tengo que estar de pie, cuándo tengo que estar de rodillas, qué es lo que tengo que responder, incluso conocer qué significa cada parte que está haciendo el sacerdote cuando quiebra la hostia y quiebra un pedacito y lo echa en la copa de vino, cuando echa un poquito de agua en el vino. Todas esas cosas que hace, deberíamos de saberlas nosotros también, son parte de la liturgia, y de esa manera se vive de una manera más intensa la Santa Misa, pero no conocemos nuestra fe, nuestra doctrina. Entonces nos está diciendo claramente San Pablo en Colosenses: vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron, arraigados y sobreedificados en Él, firmes en la fe. Cuando estamos firmes en la fe, quiere decir que nosotros ahora vamos a tener cuidado con doctrinas que puedan venir. El que conoce su fe como católico rápido detecta cuando el que está hablando está enseñando algo diferente a la doctrina, porque conoce la doctrina. O sea, Hebreos capítulo 13 versículo 9. Hebreos 13:9 dice: no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. No se dejen llevar por doctrinas, porque hoy andan muchas doctrinas, incluso dentro de nuestra iglesia. Ay, que Diosito es misericordiosito y que no importa cómo tú vivas, te vas a ir al cielito porque todos vamos a entrar. No, hay que conocer la doctrina, saber qué es lo que enseña la doctrina de la iglesia. Ah, pero es que a mí me dijo el hermanito cuando estaba predicando, dijo que nosotros aquí todos somos hijitos de Dios. No, porque Jesús habla de que hay dos tipos de personas dentro de la iglesia. ¿Quiénes son esos dos tipos de personas? Trigo y ¿qué? Y cizaña. ¿Y quién sembró la cizaña dentro del reino? El maligno. ¿Qué significa eso? Que entre la iglesia no solamente hay trigo, sino que hay cizaña. ¿Y en qué se caracteriza la cizaña? Que se parece mucho al trigo, o sea, son idénticos. Es más, hasta predican mejor que el trigo, cantan mejor que el trigo, hacen mejores oraciones, pero son cizaña. ¿Por qué? Porque dentro de ellos hay maldad, porque el maligno los ha sembrado. Son los que causan la división a través del chisme, de la mentira, de la calumnia. Tratan de destruir la obra de Dios de manera bien piadosa. Porque acuérdese que el mismo Pablo dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y sus ministros se disfrazan como ángeles de luz. Entonces usted los mira y usted no tiene el discernimiento espiritual, porque nunca reza, nunca lee la palabra de Dios, no conoce la doctrina. Entonces usted lo mira brillando y dice: ay, qué bonito, sí viene de Dios, y no viene de Dios. Es el maligno. Y Sor Faustina, si usted ha leído, por ejemplo, el diario de Sor Faustina, ella dice algo bien importante, una regla para medir quién verdaderamente es hijo de Dios y quién es hijo del maligno dentro de la iglesia. Y ella dice que Satanás se puede poner el manto de la humildad. Porque hay mucha gente, no se ha dado cuenta, que le vive recetando humildad a todo el mundo. Le diagnostican soberbia y le recetan humildad, pero ellos nunca se la aplican a ellos mismos. Para ellos, toda la gente, usted es un soberbio, necesita humildad. Sí, ¿y tú? Ahora vamos a probar si es cierto que tú eres humilde. Porque dice Sor Faustina que Satanás se puede poner el manto de la humildad, pero no el manto de la obediencia. Ahí es donde él muestra su verdadera naturaleza. Porque esta gente que anda recetando humildad son los que más pero ponen cuando los invitan a servir o cuando les piden que hagan algo. Ay, pero es que fíjese que hoy no voy a poder, porque fíjese. Sí, hermano, pero usted es un servidor. Ay, sí, pero es que fíjese que. Pero es que fíjese que.
ahí ya no se puede poner el manto de la obediencia. Aparenta humildad, pero no se puede poner el manto de la obediencia. Ahí muestra su verdadera naturaleza. Entonces, no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque cuando uno conoce nuestra fe, conoce bien la fe católica, usted escucha a un predicador que le viene a hablar cualquier cosa, uno rápido detecta, no, este me está dando cuento, este no está enseñando la doctrina. Un día a mí me invitan a un congreso de evangelización, 3,000 personas en un salón, aquí en Delaware, en Harrington, Delaware. Me invitan, llego. Me invitan a mí, invitan a otro predicador, muy famoso por cierto, católico supuestamente. Invitan a una cantante muy famosa también. Entonces, cuando se había organizado el programa de tal manera que este famoso predicador iba a predicar en la mañana y yo iba a predicar en la tarde, de repente se me acerca una de las asistentes, porque él anda con 3 mujeres que son sus asistentes. A él no lo había visto, porque él pidió una salita especial, un cuartito especial para estar en oración, porque él antes de predicar, él no puede saludar a nadie, no puede platicar con nadie, porque él tiene que estar en oración, porque él tiene que crear un vínculo con el Espíritu Santo, porque si él habla con alguien se rompe el vínculo y él ya no puede predicar. Fíjese. Ya cuando me dijeron así, yo, este está raro, dije yo, este está raro. Entonces llega el asistente y me dice, hermano, ¿será posible? Fíjese que estamos viendo el programa y parece que al hermano le han dejado las 3 prédicas en la mañana y a usted las 3 prédicas en la tarde, y él quiere saber si puede usted cambiar, porque él quiere también predicar en la tarde, porque él quiere que la mayor cantidad de gente lo oiga. Y yo me le quedo viendo al asistente y le dije, mire, por mí no hay problema, pero yo no soy el organizador, le dije. O sea, para hacer ya un cambio de ese tipo, usted tiene que hablar con el organizador, no conmigo. Le vaya a hablar con el padre, le dije. Si el padre autoriza, por mí no hay problema, le dije. Pero yo no puedo disponer si yo no soy el organizador. Al ratito me llama el padre. Salvador, mira, fíjate que dice la hermanita, que dice el predicador que si pueden alternar porque él quiere que lo escuche más gente, me dijo, y no sé si tú lo que usted mande para usted, el que manda aquí, lo que usted diga, le dije. Entonces él dijo, ok, vamos a hacer una cosa, empieza el hermano, después sigue Salvador, después el hermano, y así terminamos. Y al final el concierto con la hermanita. Entonces empezamos, la primera prédica del hermano, sale el hermano de su contacto con el Espíritu Santo y empieza a predicar. Y yo estaba esperando, yo sentado, escuchando, porque yo dije, a mí me lo han afamado que es un gran predicador, así que aquí mínimo voy a aprender algo. Y me quedo escuchando. Y no, empieza a hablar que el Espíritu Santo me habló, que me dijo que fuera a orar por una persona y la persona se sanó, y cuando yo iba saliendo el Espíritu Santo me hizo ver otra persona y fui y oré por esa persona y se sanó, y cuando iba en el carro el Espíritu Santo me dijo que le hablara a no sé quién y se sanó. O sea que él andaba haciendo sanidades por todas partes. Yo dije, no hombre, este tipo sana más que la sombra de Pedro, y este solamente habla y ya se sanó todo mundo. No hombre, qué bárbaro. Y teníamos 1 hora para predicar, era 1:30 y él seguía contando todos los milagros que hacía. Y por más que le decía, enseña a los servidores ahí de tiempo, que cortamos, nada, él seguía. Porque después él dice que el tiempo es de Dios. Y una vez él empieza a predicar, el Espíritu Santo lo toma y a partir de ese momento él va a decir todo lo que el Espíritu Santo le diga, porque el tiempo es de Dios. Ahí dije yo, aquí ya fallamos en algo, porque nosotros estamos bajo algo que se llama obediencia. Y si a mí me dicen 1 hora, yo tengo que predicar 1 hora. Obediencia. Terminó su prédica, hubo pues unos cantos, paso con mi testimonio, en 1 hora resumir lo que hablamos el sábado en 3 horas, y resumir en 1 hora, y cuento mi testimonio que siempre va enfocado al mismo punto. Hermanito, Cristo fundó una sola iglesia y es la iglesia católica. Ahí termina mi testimonio. Segundo tema, pasa él y empieza otra vez su discurso de que yo sané aquí, que yo sané allá, que el Espíritu me dijo, que el Espíritu me habló, pero de repente va diciendo algo. Y dijo, y eso que dicen de que uno tiene que cargar la cruz,
Eso no es así. Si ni Jesús cargó la cruz, Él un ratito cargó la cruz y después le ayudaron a cargarla. ¿Qué es eso de andar cargando cruces? Usted es más que vencedor. Usted tiene que ser como las águilas que vuelan, no como la gallina que solo anda viendo para abajo. O sea, puro mensaje positivo. Entonces ya cuando empieza a hablar a él así, esto ya no me parece bien. Esto ya no va de acuerdo a la doctrina católica. Desde el momento que me está diciendo a mí que la cruz hay que desecharla, porque mi Cristo la cargó todo el día, todo el tiempo. Cuando la palabra de Dios habla claramente y Jesús dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame. Y yo predico la cruz de Cristo, decía San Pablo, locura para los que se pierden. Para mí, decía Pablo, yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Entonces la cruz es bien importante para el católico. Pero lo que sí terminó de rematar fue cuando vino y dijo, y ya es tiempo que los católicos nos quitemos de la cabeza la idea que somos la única iglesia fundada por Cristo. Cristo ha fundado todas las iglesias, en todas está Cristo, en todas se manifiesta el Espíritu Santo. Así que no importa la iglesia que usted vaya, en todas está Cristo. Ahí sí me fui de espalda. ¿Ha visto usted los paquines de Condorito cuando se va para atrás y las chanclas van así volando? Así me fui yo para atrás cuando dijo eso. Y cuando él dijo eso, habían como unas 3,000 personas. Y me vuelven a ver ese montón de gente a mí. Y yo vuelvo a ver al padre que estaba al final del salón. Y el padre me vuelve a ver a mí en el momento. Y todos nos estábamos viendo así. Entonces yo me levanté y me fui donde el padre. Somos muy buenos amigos con el padre. Y llego y le digo, yo ya me voy, le dije yo. Yo no tengo nada que hacer aquí, yo ya me voy, le dije. No, me dice, no, usted no se me puede ir ahorita. No, me dijo, usted vaya a arreglar ese asunto. Es que ese es el problema, padre. Le dije que si yo me subo ahí, le dije yo le voy a decir sus cosas. Cálleselo, me dijo. Pues con su permiso, padre, le dije yo. Y me sube en el siguiente tema, pongo una grabación de un pastor que maldice a la Virgen y lo agarré. Pero lo agarré con la gente. Y le dije a la gente, y después de haber escuchado esto, ¿ustedes creen que somos iguales unos con otros? Imagínense 3,000 no gritando al unísono. ¿Ustedes creen que en todas se mueve el Espíritu Santo? ¿Ustedes creen que el mismo Espíritu Santo que nos mueve a nosotros a decirle madre es el mismo Espíritu Santo que lo mueve a decir a este que es mal? Porque si dice pastor, la maldice. ¿Ustedes creen que es el mismo Espíritu Santo? ¡Oh! Gritó la gente. Entonces la gente estaba enardecida por lo que él había dicho. Entonces yo tuve que dirigirme a él directamente y le hablé. Estaba sentado hacia un lado y le dije directamente, entonces ¿cómo te atreves a venir a decirme a mí? Se lo dije directamente a él. ¿Cómo te atreves a venir a decirme a mí, a todos los que estamos aquí, que da lo mismo ir a una iglesia que otra, que no importa la iglesia que tú vayas? ¿Cómo te atreves? Me haces sentir el tonto más grande del mundo, porque yo dejé todo lo que tenía cuando era pastor para venirme aquí a esta iglesia, para que me vengas a decir que da lo mismo ir a una que otra. Le dije, pero le pegué una que yo sentí en ese momento enardecido, y la gente pues, y el pobre ahí sudando con un pañuelito. Después fue a buscar una Panadol que le dolía la cabeza. Y cuando yo me bajé de ese escenario, yo iba, pero usted no se imagina, echando humo por todos lados. Y fui donde el padre y le dije, véngase padre, me voy a confesar. Ya aquí mismo yo te absuelvo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Padre, estaba feliz el padre por lo que había hecho. Y después le llegué a decir al predicador que ya se iba. No, le dijo el padre, usted no se puede ir porque usted me cobró 3 prédicas, porque es de los que cobran. Usted me cobró 3 prédicas y solo me ha dado 2, así que le falta una. En esa última prédica se le fue el espíritu, quién sabe dónde, porque en 20 minutos terminó, agarró sus cosas y se fue. Ahora, ¿por qué les cuento esa historia? Porque si uno no conoce la doctrina católica y usted lo mira con su elegancia y cómo habla de bonito, pero usted no detecta el veneno que le está metiendo. Por eso dice claramente, cuidado con doctrinas diversas. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. Tenemos que conocer nuestra doctrina. Pero para eso nosotros tenemos que ser personas que estemos firmes en la fe. No que seamos personas de doble ánimo, como las veletas, que del viento viene para acá y se va para allá, de ir viento viene para allá. Hay un dicho que dice, ¿para dónde va Vicente? Dice el dicho, ¿ya lo han oído ese dicho? ¿Para dónde va Vicente? En mi país está ese dicho, ¿para dónde va Vicente? A donde va toda la gente. Dice, o sea que ese Vicente no sabe, no tiene rumbo, a donde ve, ahí se va detrás.
Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, la frase clásica, es que mis compañeros van, me decía, o sea que si tus compañeros se tiran al barranco, te vas a ir a tirar también. Y yo creo que casi todas las mamás le han dicho eso a sus hijos. Porque uno cuando es niño se dice, pero es que mi compañerito. ¿Pero por qué? Porque nosotros no tenemos una definición en la fe. Tenemos que estar definidos. Oseas capítulo 6, versículo 4 al 6. Oseas capítulo 6, versículos 4 al 6, dice, ¿qué voy a hacer contigo, Efraín? Refiriéndose a una de las tribus de Israel. Efraín era como un sinónimo de las tribus de Israel, de mencionar a Israel. Pero aquí hay algo bien interesante. Una vez escuché a alguien que dijo, cuando ustedes vean el nombre Efraín, el nombre Israel en la Biblia, ponga el suyo. Dios le está hablando a usted. Entonces quite el nombre Efraín y ponga, ¿qué voy a hacer contigo? En mi caso, Salvador. ¿Qué voy a hacer contigo, Ismael? ¿Qué voy a hacer contigo, Víctor? Ya, quite Efraín y ponga su nombre, porque ese mensaje es para uno. Y no le dedique el mensaje a otro, tómelo para uno, porque hay gente que cuando uno está predicando, yo alcanzo a ver que de repente la esposa le golpea al esposo. No dedique, cada quien tome su parte. No ande dedicando la predicación al vecino, cada quien toma su parte. Entonces dice, ¿qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? La piedad de ustedes es como una nube matutina, como la neblina. ¿Qué significa eso? Que cuando ya calienta el sol, ¿qué ocurre con esa nube mañanera? Se desvaneció. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. En mi país, a la gente que es así, que de repente agarra unos grandes impulsos para servir a Dios y en el camino se apagaron. A eso se le llama llamarada de tusa. En otro lugar creo que le dicen llamarada de petate, creo que le dicen en México, no sé, pero llamarada de tusa. La tusa es la hoja seca del maíz que usted le pone fuego, se enciende, pero ¿cuánto dura? Un ratito. Hermano, vamos a tener una jornada con el hermano Salvador, lleno el primer día. Y el último día, ni los servidores vinieron. Pues como les dolió, pues algunas cosas, pero dijeron, no, está dura esta palabra. Igual pasó con Jesús. ¿Cuánta gente seguía a Jesús? Y después que predica él, ¿qué hizo la gente? Se fue. Y cuando le dicen los discípulos, ustedes también se van a ir, ni modo, ¿y quién más tiene palabras de vida eterna? Le dijo Pedro. Porque los discípulos sí le dijeron, qué dura es tu palabra, Señor. Porque todos estamos acostumbrados a que se nos diga lo que queremos oír, que se nos hable lo que queremos escuchar, no lo que Dios nos quiere decir. Entonces está diciendo, ¿qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? La piedad de ustedes es como nube matutina, es como el rocío del amanecer. Y esto lo he visto yo en muchas ocasiones, que organizan escuelas de Biblia en las parroquias y se inscribas en la escuela de Biblia, se inscriben 40 y cuando terminó el módulo solo terminan 2 o 3. Se inscriben el montón, pero a la hora de las horas se van yendo, no se afirman. Por eso dice, la piedad de ustedes es como una nube mañanera, es como el rocío del amanecer que pronto se desvanece. Por eso los hice pedazos por medio de los profetas, dice Dios. Los aniquilé con las palabras de mi boca. Porque dice la palabra de Dios que su palabra es como martillo que quebranta. Por eso dice el profeta Jeremías que nosotros somos como barro en las manos del alfarero. Pero el barro tiene que dejarse moldear. Una vez yo tuve la oportunidad de ir a un pueblito ahí en mi país, en donde son especialistas en hacer este tipo de artesanía y todavía lo hacen a la forma antigua. Y voy viendo cómo preparaban el barro, agarraban el poco de tierra, así rústico, el barro, y le echaban agua y lo empezaban a ablandar. Pero yo me fijaba cómo lo iban ablandando. Y no crea que la tierrita la agarran así con un cariñito, como hoy muchos quieren que los traten suavecito, con caridad, hermanito, con amor. Sí. No, agarra el artesano, agarra la tierra y le empieza a dar duro, a quebrar todos esos terrones. Le pega una pelmazada, hermano, hasta que la deja bien aguadita. Y después que la ha dejado bien aguadita, le empieza a hacerle no sé cómo, porque no tiene que llevar ni siquiera una mínima chiquitita piedrita, nada. Porque si a esa masa le queda
una pequeñita piedrita a la hora del proceso, esa piedrita raja toda la vasija, no sirve. Tiene que ir sin nada. Pero para que vaya sin nada, le pegan una gran golpeada, una colada, le echan no sé qué cosa. La cosa es que le pegan una apelmazada. Y cuando ya está preparada, entonces viene el alfarero, empieza a girar la rueda, agarra la tierra, el barro, ya la masa ya preparada. Pero no cree que la pone así suavecito, ay, que no le vaya a doler, pobrecito. No, la agarra, la deja caer así de golpe. Porque tiene que quedar pegada en la rueda. Y está girando la rueda y el artesano lo que está haciendo es, le empieza a dar forma. Entonces, ¿qué es lo que dice Jeremías con respecto al barro, a lo que está haciendo el alfarero? Entonces dice que hizo una vasija, pero la vasija se estropeó. O sea que cuando le iba dando forma, de repente la vasija se empezó a doblar para un lado. No sirve todavía. Entonces, ¿sabe qué hace el alfarero? La agarra y le pega otra buena. Y otra vez, o a tirarla, a darle forma. Y cuando le está dando forma, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Dice el alfarero, dice el pasaje del profeta. Dice que de repente empezó otra vez. Hoy se fue para el otro lado. Ya no se fue para acá, pero se fue para allá. O sea, todavía no está listo. Y así que otra vez lo agarra y le pega otra buena. Y ya cuando le ha dado la otra pelmazada, le empieza a dar forma. Y esta vez ya como que sí entendió, ya entendí, ya se dejó dar forma. Pero ya cuando tiene la forma que quiere el artesano, ¿qué cree que hace con esa vasija? Después de tanta pelmazada que le ha dado, ¿qué cree que hace el artesano? Ahora que ya está bien bonita la vasija, al horno, papá, te toca. No hemos terminado. Esta es solo la preparación. Hoy viene lo bueno. Después que nos ha moldeado, nos ha agarrado, nos ha golpeado y que a veces uno dice, no, Señor, ya no aguanto. No, espérate, que falta el horno, porque esto no ha terminado. Y ya cuando se nos mete en el horno y después de la gran quemada en el horno, y después de eso, sí, ya nos saca bien bonito, ya nos empieza a barnizar, a curar, a pintar, a darnos hasta adornito. Ya cuando ya estamos bien preparados, ahora ya viene el Espíritu Santo con sus dones, adornarnos. Pero antes de eso, ¿qué hizo? Nos pegó una gran apelmazada. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que mucha gente no le gusta. Que es como martillo que quebranta la piedra. No, a mí no me gusta ese predicador porque es muy duro. Pues sí, claro, porque tu barro todavía está mal. Todavía está tosco, todavía no tiene la forma para hacer una vasija útil, de honra para el Señor. No sirve todavía tu tierra. Y a todos los que hemos tratado y estamos tratando de servir al Señor, nos mete en ese proceso. No crea que ese proceso solo es una vez para nosotros, sino que es constante. Cuando nosotros creemos, ya salimos de una, prepárate que viene la otra. Y cuando termina esa, ¿ya estás listo? Pues hoy viene la más fuerte. Hoy sí viene la de verdad. Y así es como el Señor nos va moldeando. Pero no podemos nosotros venir a servir al Señor si no pasamos por esos procesos. Parece que a la gente no le gusta servir al Señor. Porque muchos cuando ven la cosa que no es fácil, cuando ven que no solo es de pararse a predicar y qué bonito, cómo predica y le aplauden, no saben todo lo pedradas, ataques, golpes, todo lo que uno ha pasado y todavía le falta. Porque hay muchos que solamente ven la fama, ven el prestigio. Algunos, no sé si aquí los servidores les dan uniforme, algunos lo que se hace es que se mueren por usar el uniforme del servidor. Pero no saben que detrás de todo ese servicio, detrás de ese uniforme, han habido horas de tratamiento por parte del Señor, porque no solo es de venir a pararse. Uno pasa por un proceso. Uno tiene que madurar en la fe y arraigarse en la fe. Y eso lo que hace es que nos ayuda a ya no ser como niños. Porque mire un niño, el niño rápido, usted le da un juguetito, el niño juega un ratito, pero después el niño en cosa de ¿qué? 5 o 10 minutos se aburre y se va, se levanta. Entonces la palabra misma de Dios nos dice que no tenemos que ser como niños. Al contrario, tenemos que ser maduros. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que hay muchos que están acostumbrados solamente a la leche y no pasan de la leche.
no pasan de los mismos mensajitos, de las mismas predicaciones, que les están dando pura lechita nada más, pero no soportan cuando ya viene un predicador que les empieza a hablar de la teología, de la doctrina, del catecismo, y les empieza a hablar de la fe católica como tiene que predicarse. Es como que a un bebé le den un pedazo de carne asada, se atraganta, hasta morir se puede, porque no está todavía habilitado para poder digerir toda la riqueza que hay en la palabra de Dios y la doctrina, porque solamente está acostumbrado al biberón, a la lechita. Y nosotros no podemos ser católicos de lechita toda la vida, tenemos que madurar en esa parte. Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. ¿Quiénes son los evangelistas? Los evangelizadores, los que andan buscando a la gente para traerla. Es un gran error que se está cometiendo actualmente, creer que la gente va a venir solita a la iglesia y nosotros solo quedamos sentados rezando que ya va a venir la gente. No, Jesús no dijo quédense rezando que viene la gente. Jesús dijo vayan y hagan discípulos. ¿Y sabe cómo se llama eso? Proselitismo. Ay, no solo las sectas hacen proselitismo. No, ellos están haciendo lo que nosotros estamos obligados a hacer. Y ese es el gran error que se ha cometido. Como vemos que las sectas andan en las calles, en los parques, en las casas, tocando puertas para que la gente se vaya a sus congregaciones, creemos que eso es malo y que nosotros solo nos quedemos aquí, Dios te salve María, porque ya van a venir. No, no es así. Nosotros tenemos que ir. Ese es el mandato misionero que tiene la iglesia. Vayan y hagan discípulos. Entonces por eso los evangelizadores son los que están trayendo gente a la iglesia. Todos debemos de traer gente a la iglesia. A otros pastores y maestros, ya son los que predican, los que enseñan, los catequistas, a fin de perfeccionar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Que perfeccionemos nuestra vida como cristianos, como católicos. El mediocre siempre se va a excusar, es que nadie es perfecto, solo Dios es perfecto. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos de aspirar a la perfección. Eso es lo que dice eso es lo mismo lo que dice el Señor, sean perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto, sean santos. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Nosotros. El santo no es el que está en el altarcito y que le ponemos velita, y más si es pobre San Antonio para estos días, como sufre porque lo ponen de cabeza. Y hoy se han inventado meterlo en un vaso de agua para que se ahogue, para que rápido les consiga novio. Eso no es. Ellos son santos, pero no porque la iglesia los hizo santos. El catecismo de la iglesia dice que la iglesia lo único que hizo fue reconocer las virtudes de santidad en ellos, pero no los convirtió en santos. Ellos lucharon por ser santos. Y todo el que quiere ver al Señor, dice Hebreos, tiene que ser santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué significa eso? Que si queremos salvarnos y queremos ver a Cristo, al Señor, tenemos que ser santos. ¿Y qué es un santo? Alguien que está consagrado. Ya nuestro bautismo nos consagró, nos ungió, somos ungidos. Todos somos ungidos y ya tenemos la unción, tenemos el Espíritu Santo, tenemos el bautismo, o sea que ya somos santos. Lo que pasa es que no vivimos como santos porque dejamos que la carne prevalezca sobre nosotros. Entonces hemos sido llamados a ser santos. Nadie entra al cielo si no es santo. Entonces lo que la iglesia hizo fue reconocer las virtudes de santidad, pero como millones de personas en 2000 años han muerto en santidad y la iglesia no sabe quiénes fueron, ¿cuántos de nosotros tenemos que vivir en santidad y moriremos en santidad para poder entrar al cielo? Pero nunca nos van a prender una velita, nunca vamos a estar en un altar, porque nunca nos conocieron. Entonces por eso es que la iglesia tiene una solemnidad especial. ¿Cuál es esa solemnidad especial? 1 de noviembre, que es la solemnidad de todos los santos, los que se conocen y los que nunca conoceremos hasta que lleguemos al cielo.
Ahí están todos los santos. Ese día se celebra la memoria de todos estos santos. Entonces por eso dice, a fin de perfeccionar, para la edificación, para que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento. Esta palabra es bien clave, conocer. San Pablo habló mucho del conocimiento. Esfuércense en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dijo San Pedro también en su última carta, tenemos que vivir, tenemos que conocer la doctrina, conocer al Hijo de Dios, conocer su palabra. El conocimiento es importante, es básico. Cuando yo estaba jovencito, que estaba estudiando para pastor, yo le oraba al Señor y decía, Señor, dame poder, yo quiero poder para predicar, yo quiero poder para poner la mano a la gente y que se sane, dame poder, Señor. Y yo tenía un modelo de predicador, un predicador que era de mi denominación, que después cayó en un gran escándalo con los años, pero yo lo miraba a él porque él llenaba los estadios a nivel de Latinoamérica y en este país, él es de aquí de este país, y yo decía, yo quiero tener ese poder, el poder que tiene el hermano, yo quiero predicar como él predica, y esa era mi oración, poder. Pero a pesar que yo era pentecostal, mi oración siempre era en silencio. Yo no he sido nunca de estar gritando, ¡ay, aleluya! No, siempre mi oración ha sido más en silencio. Entonces cuando yo tengo mi devocional diario, mi tiempo de oración, pues yo me aparto y yo estoy calladito. O de rodillas o sentado, la cosa es estar en silencio, en mi mente, orando. La iglesia a esa oración le llama de contemplación, oración mental. Entonces una noche que estábamos en un congreso que yo había ido, yo todavía era estudiante, y nos mandan a un congreso, a un seminario a Guatemala. Ahí llegó gente de muchos países, llegó gente de México, de Centroamérica, y nos juntamos ahí en Guatemala. Entonces en la noche yo me quedé orando una noche. Y yo estaba en mi oración en silencio, ya habían apagado las luces del dormitorio donde estábamos, y en el camarote sobre mí dormía un muchacho que venía de México. Entonces cuando yo estaba orando en silencio, mi oración en silencio, sin abrir la boca, sin pronunciar palabra, sin cuchichear, simplemente con mi boca cerrada, yo le oraba al Señor y decía, Señor, dame poder, yo quiero poder, Señor, dame de tu poder para predicar, yo quiero poder, Señor. Y cuando estaba en mi oración en silencio, haciendo esa oración, este muchacho se bajó del camarote, se arrodilló a la par mía y me dijo, mira, me dice el Señor que dejé de estarle pidiendo poder. Y cuando me dijo eso, yo me dije, ¿cómo supo? Yo estaba orando en silencio. Entonces ya le presté atención. Dice el Señor que dejé de estarle pidiendo poder. Dice el Señor que le pidas poder conocerlo a Él. Porque cuando lo conozcas a Él, vas a tener su poder. A partir de ahí cambió todo. Ya no me interesaba el poder, ya no me interesaban las cosas extraordinarias, estrepitosas, no. Lo único que deseo es conocer más a Cristo. Y el Cristo se conoce en la medida que pasamos tiempo con Él, en oración y con su palabra, en su presencia. Y si tenemos la facilidad de estar delante del Santísimo, muchísimo mejor, porque estamos directamente con Él. Entonces eso tiene que ser la vida, eso tiene que ser la petición de nosotros como cristianos, poder conocerle. Por eso decía San Pablo, yo lo tengo todo como basura a fin de conocerlo a Él, el poder de su resurrección, conocerlo a Él. Entonces está diciendo San Pablo, para que lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, un hombre perfecto, para que no seamos ya niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina. Ahí donde ya vamos a estar firmes, y cuando cualquiera nos viene a hablar, no, esto no viene de Dios, esto no es así, porque va en contra de la palabra, va en contra de la doctrina de la iglesia. Esto no viene de Dios. Entonces ya no vamos a ser como niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas. Y no se refiere solo a los protestantes, se refiere dentro de nosotros también, que algunos vienen enseñando doctrina diferente a la doctrina católica. Sino que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, según la actividad propia de cada miembro, para ir edificándose en amor. Entonces,
tenemos que aprender a madurar en nuestra fe. Y ser maduros en la fe, servir al Señor, no solamente tiene que ver con la parte emotiva, la sinceridad, mis queridos hermanos. Porque hay gente que dice, ay hermano, pero es que el hermano es cierto que hace las cosas al revés, pero las hace de corazón. No es cosa de serla de corazón. Parece que tenemos una doctrina. Parece que tenemos la palabra de Dios. Porque todo tiene que hacerse como está establecido. Ay, es que esté bien cuadrado. Es que aquí no nos podemos dar el lujo de andar innovando, de andar improvisando. Aquí tenemos que hacer las cosas como ya están establecidas. Y le voy a dar un ejemplo en la Biblia de los que quisieron innovar y les fue mal, porque no hicieron las cosas como Dios manda. Un día el rey David, dos casos. Primer caso, está en capítulo 10 de Levítico. Después de la consagración de Aarón y de sus 4 hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron fuego e incienso en ellos y ofrecieron delante del Señor un fuego extraño que Él nunca les mandó ofrecer. ¿Qué significa eso? Que ellos ya tenían los lineamientos de los sacrificios y los inciensos que tenían que ofrecer, pero vinieron ellos y dijeron, no, hagamos ahorita una incensadita aquí, pues no está dentro de los libros, dentro de los estatutos, pero hagámoslo, estamos sirviendo a Dios. Entonces vinieron a hacer las cosas que Dios no había mandado. ¿Y qué dice acá? Entonces ellos ofrecieron un fuego extraño que nunca les mandó. Entonces de la presencia del Señor salió un fuego que los quemó y murieron delante del Señor. ¿Y todo por qué? Porque se les ocurrió innovar. Se les ocurrió hacer las cosas a su manera. Se les ocurrió inventar. Sí que servimos al Señor, pues ¿sabe qué? Oye, hagámoslo así. No es de que hagámoslo así. Tenemos que hacerlo como está establecido. Por eso en los coros, los que dirigen las misas, ellos no pueden venir a inventar, vamos a cantar un corito bien bonito. No, ya los coros litúrgicos ya están establecidos. El sacerdote no puede venir a inventar y decir, hoy vamos a hacer otra forma de liturgia. No, ya está establecida la liturgia. Y yo he visto abusos litúrgicos gravísimos. Un día en Maryland estaba en una misa cuando el sacerdote consagra, y el sacerdote, hay unas cosas que se llaman rúbricas en el misal, en el leccionario, que son oraciones, prefacios, que él tiene que decir literal tal y como está en el libro. Por eso yo decía, pero sí, ¿por qué este padrecito tiene 30, 40 años de ser sacerdote y todavía está leyendo? Si yo que acabo de venir me lo puedo de memoria. Lo que yo no sabía era que él tiene que decirlo tal y como está escrito. Entonces voy viendo al Padre que hace toda la consagración, presenta el cuerpo de Cristo, presenta el cáliz, la sangre de Cristo, y cuando Él ha terminado, Él dice una frase, cuando presenta el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que dice el sacerdote? Este es el sacramento de nuestra fe. Eso lo tiene que decir, es una rúbrica. Pero yo estaba en misa en Maryland y de repente el padrecito, después que presenta el cuerpo, la sangre de Cristo, viene y se queda orando y dice, Señor, aunque mis ojos no te puedan ver, yo sé que tú estás aquí, Señor. ¿Cómo es eso? Porque tu presencia, Señor, y le hace señas al coro, y el coro empieza a cantar el canto protestante que dice, aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. ¿Cómo que no lo podemos ver? ¿Que acaso no lo acaba de mostrar? ¿Cómo que no lo podemos ver? Si cuando el sacerdote consagra, deja de ser la hostia, deja de ser trigo, se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo, y cuando Él lo levanta, es Dios mismo que está delante de nosotros, y lo vemos. Es Jesús el que está, a no ser que usted sea protestante y no lo crea, pero es Jesús el que está delante de nosotros. Y Jesús es Dios, o sea que Dios ha descendido y se ha hecho presente. Entonces, ¿cómo puedo yo atreverme a decir, mis ojos no te pueden ver, si me lo acaban de enseñar? Y menos un sacerdote no puede decir eso, si lo acaba de consagrar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que gracias a Dios vivimos en el tiempo de la gracia, porque si viviéramos en el tiempo de Moisés, ya ese se hubiera quemado en el mismo momentito, de la misma hostia le sale el fuego. Pero vivimos en la gracia, por eso hoy cada quien hace lo que quiere.
pero ya está establecido. Por eso dice aquí que salió de la presencia del Señor un fuego que los quemó y murieron delante del Señor porque ofrecieron un fuego que Dios no les mandó ofrecer. Ellos quisieron innovar. Y otro gran ejemplo de eso fue cuando David trasladó el arca de donde estaba a Jerusalén. Construye, manda a hacer una tiendita en el palacio de él, manda a traer el arca, construyen una carreta nueva que nunca se había usado, consiguen un par de bueyes que nunca les habían puesto yugo, como dicen aquí en este país, todo era brand new, o sea, todo era nuevitito de paquete, y acogen a dos muchachos que a saber de dónde los sacaron, uno se llamaba Usa y el otro se llamaba Io, y a ellos les encargaron cuidar el arca, y ponen el arca en la carreta, y uno iba delante y Usa iba detrás, a Io iba dirigiendo los bueyes y el otro iba detrás de la carreta, y cuando llegaron a un terreno escarpado, las bueyes tropezaron y la carreta se iba a dar vuelta con todo y el arca, que es la presencia misma de Dios en ese momento. Y cuando el arca se iba a caer, ¿qué hubiera hecho usted? Deja que se caiga. O como que viniera el sacerdote con el Santísimo y se enreda en algún alambre, en algo y se va de boca. ¿Qué haría usted? Ver cómo agarra el Santísimo, para ver que se caiga, pero el Santísimo. Pues lo mismo hizo Usa. Al ver que el arca se iba a caer y se podía quebrar, podía dañarse, Usa no lo hizo de mala fe. Él no lo hizo con mala intención. Él lo hizo pensando que tenía que darle ese servicio a Dios. ¿Pero qué hizo Usa? Trató de detener el arca, que no se cayera. ¿Y qué hizo Dios? Nomás él tocó el arca. Ahí mismo lo mató. ¿Se da cuenta? Pero hay que leer la Biblia. Ahí mismo lo mató Dios. Ahí cayó fulminado. Cuando David se dio cuenta de lo que había ocurrido, dijo David, llévense el arca, no la quiero ver, dijo. Pero a los meses, David manda que se la traigan otra vez. Pero mire lo que dice en el primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 11 al 15. Primera Crónicas, capítulo 15, versículo 11 al 15. Después David llamó a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y a los levitas, y da una serie de nombres: Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: ustedes son los principales padres de familia de los levitas, así que santifíquense ustedes y sus hermanos y lleven el arca del Señor Dios de Israel al lugar que le he preparado. Como ustedes no lo hicieron así la primera vez, sino que en una carreta montaron el arca y uno que no era ni sacerdote iba cuidando el arca, como ustedes no lo hicieron así la primera vez, el Señor nuestro Dios nos castigó. Ay, pero dicen que Dios no castiga. Pues usted lo dice porque no lee la Biblia. Léala y ahí está, mire, clarito se lo estoy leyendo. Ahí está clarito. Lea la Biblia y se va a dar cuenta que muchas cosas que le han dicho no son ciertas. Entonces dice, porque no lo hicieron así la primera vez, el Señor nuestro Dios nos castigó, pues no lo consultamos como debimos hacerlo. En otras versiones dice, porque no lo hicimos conforme a la norma. Entonces, mis hermanos, servir al Señor no solamente es de tener buena intención, tenemos que saber cómo lo vamos a hacer. Seguir los lineamientos. Y esto nos lleva a lo que dijimos al principio, la obediencia. Esa es la parte importante, la parte clave de nuestro servicio a Dios, la obediencia. El que no obedece se equivoca. El que no obedece no sirve a Dios. Satanás se pone el manto de la humildad, pero no puede ponerse el manto de la obediencia. Si a usted le dicen, hermano, usted ya no va a hacer tal cosa, está bien, ya no lo hace. Usted no puede venir a imponerse a querer hacer lo que... No, obediencia. Y si el otro está equivocado, ese se va a meter en problemas con Dios. Ese es el que se está metiendo en problemas con Dios. Usted simplemente está obedeciendo. Y el que obedece no se mete en problemas. Y eso nos sirve en toda nuestra vida, ¿verdad que sí? Cuando estudiábamos en la escuela y nos decían no hagan tal cosa y la hacíamos, ¿qué pasaba? Nos iba mal. Cuando nuestros padres nos decían no vayas y venía uno lo hacía, nos iba mal. Mi mamá me dijo una vez, no te vayas a meter a los columpios, te puede pasar algo.
Y vengo yo y me voy a los columpios y hacíamos competencia con los compañeros de elevarnos lo más que podíamos, llegar hasta casi a la barra que estaba así al travesaño, a una gran velocidad. Nos veníamos y nos íbamos y así en el columpio. Pero mi mamá ya me había dicho, no vayas a ir, no vayas que te puede pasar algo. Y vengo yo de burro y me voy a meter a los columpios a hacer competencia y en una tanta se revienta la cadena y salgo volando. En gran yeso que tuve como por más de un mes en el pie. Y no le dije a mi mamá cómo me había quebrado, porque si le decía parte del yeso venía el garrote encima. Porque si yo le decía a mi mamá, sí, esto fue en los columpios, me hubiera quebrado la otra. ¿Pero por qué me fue mal? Por desobediente. No, allá iba yo, allá venía con el problema. Y todos sabemos. Y en la iglesia es igual, en el servicio a Dios. Si Dios nos ha dicho cómo tenemos que hacer las cosas, tenemos que hacerlas como Dios dice. Ya que estamos entre padres de familia que tienen a sus niños con la armata blanca y que les están enseñando a rezar el rosario, ¿sabe qué tienen que hacer ustedes? Ustedes tienen que ser los que les den el primer ejemplo a sus hijos para rezar el rosario. Y ustedes tienen que saber rezar el rosario para enseñárselo a sus hijos. Y ustedes tienen que vivir en gracia de Dios para que sus hijos vean su ejemplo, porque hay muchos niños que pasan a comulgar y sus papás no pasan porque no están en gracia de Dios. ¿Qué ejemplo le están dando a sus hijos? Ya cuando los niños crecen, llegan a la adolescencia y saben y se fijan, mi papá no comulgaba, mi mamá no comulgaba. ¿Y por qué? Porque ni se casaron. Entonces, ¿qué hacen? De repente le aparece con la novia en la casa. ¿Y qué le puede decir el papá? Aquí no puede venir así. Pero si has estado viviendo con mi mamá todo este tiempo. Entonces tenemos la obligación, nosotros primero como padres, de vivir esta fe, y ese es el más grande servicio a Dios que le podemos dar, educar a nuestros hijos en el camino de la verdad, de la fe. Pero para eso nosotros tenemos que dar el primer paso. Ahora, termino con este versículo. Hay diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Malaquías capítulo 3, versículo 13 al 18. Malaquías 3, 13 al 18. Las palabras de ustedes, el Señor ha dicho, las palabras de ustedes contra mí han sido violentas, pero ustedes dicen, ¿qué es lo que hemos dicho contra ti? Pues han dicho, servir a Dios no nos sirve de nada. ¿Qué ganamos con cumplir su ley? ¿Cuántos no hemos dicho eso más de alguna vez? Ay, ¿de qué sirve todo lo que estoy haciendo si ni siquiera me agradece? Es que no tiene que esperar que le agradezcan nada. La recompensa viene de Dios. Él es el que le agradece a uno. Ni me pagan, es que el pago viene de Dios. ¿Qué ganamos con cumplir su ley y con que andemos afligidos en la presencia del Señor? Ahora resulta que tenemos que llamar bienaventurados a los soberbios. Los malvados no solo prosperan, sino que ponen a Dios a prueba y salen bien librados. Porque esa es otra tentación que nos pone el maligno. Mira, desde que te metiste a servir a la iglesia, ¿cómo te va de mal? Peor te ha ido que cuando andabas en el mundo. Y uno viene y dice, sí, tienes razón. Si cuando yo andaba en el mundo, bien me iba, billete tenía, me meto a servir al Señor, hasta el trabajo me quitaron. Pues claro, el maligno está metiendo ahí la idea para que se aparte. Por eso dice, ¿de qué nos sirve servir al Señor? Pero mire el versículo 16, dice, entonces los que temen al Señor hablaron el uno con el otro. Los que temen al Señor, los que respetan a Dios, hablaron el uno con el otro y el Señor los escuchó atentamente. Luego en su presencia se escribió un libro de actas para los que le temen. Ese libro será abierto el día que lleguemos delante de Él. Ahí se van a abrir los libros. El libro de la vida, donde va a aparecer si estamos inscritos o no, si entramos o no. El libro de las obras. El libro de la ley, donde están todos los mandamientos que no cumplimos. Y el libro de lo que hicimos. Y ahí van a salir todas nuestras desobediencias. Pero también ahí van a salir nuestra fidelidad a Dios. El sacrificio que hicimos por Dios. Entonces está diciendo que se va a leer ese libro. Se escribió un libro de actas para los que le temen y piensan en su nombre. Entonces dijo el Señor, ellos serán para mí un tesoro muy especial. ¿Se acuerda de doña Florinda? ¿Cómo le decía doña Florinda a Kiko? Vámonos, tesoro, le decía. Pero después le decía, no te juntes con esta.
Eso es lo que dice Jesús. Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Y dónde vivía Kiko? En la vecindad donde vivía la chusma. ¿Pero qué le decía a la mamá? Tú no eres como la chusma. No te juntes con la chusma. No seas igual a la chusma. Los hijos de Dios no podemos ser iguales al mundo. Tenemos que ser diferentes porque nosotros no somos oscuridad, somos luz en medio de las tinieblas. Somos sal de la tierra, y la sal en ese tiempo que Jesús dijo eso, no era para darle sabor a la comida. La sal servía para preservar la carne de corrupción, porque no habían freezers. Entonces cuando tenían sus carnes, ¿cómo las preservaban? Las embarraban de sal, y eso permitía que no se pudrieran tan luego. Entonces cuando dice Jesús que somos la sal de la tierra, significa que el mundo no está más podrido por nosotros. Si nosotros nos hacemos igual que el mundo, esto se pudre, más de lo que está. Pero por nosotros no se termina de podrir. Entonces está diciendo, ustedes serán para mí un tesoro muy especial. Cuando llegue el día en que yo actúe, los perdonaré como perdona un padre al hijo que le sirve. Entonces ustedes se volverán a mí y sabrán distinguir entre justo y malvado, entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Todos hemos recibido un talento. Uno ha recibido 1, otros 3, otros 5. Cada quien, el talento que ha recibido, tiene que ponerlo a trabajar para el Señor. No esconderlo, no ocultarlo, ponerlo al servicio del Señor. Y termino, este sí es el último versículo, 1 Corintios 15:58. 1 Corintios 15:58 dice: así que, amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes. Esa es la clave, firme y constante. Bien arraigado y sin moverse. Eso significa firme y constante. Bien agarrado y sin moverse. Por eso es que dice que la Biblia que el justo es como la palmera. ¿Han leído ese salmo que dice así? El justo es como la palmera. Cuando yo dije, ¿cómo es eso de la palmera? Pero al estudiar la botánica, esa parte, cuando usted ve la palmera, vienen los huracanes y usted se fija que la palmera se dobla, casi topa el suelo, pero se queda parada, no se arranca. Y otros árboles salen arrancados, pero la palmera la doble el huracán, pero queda parada. Entonces dice que el justo es como la palmera. ¿Sabe por qué? Porque la palmera, su raíz es casi del mismo tamaño que su tronco. Entonces su tronco, su raíz es tan grande como su tronco, significa que está bien agarrada. Entonces viene la tormenta, ¿y qué hace la palmera? Sí se dobla, porque se dobla, pero no se arranca, no se mueve. Eso es lo que nos está diciendo San Pablo. Manténganse firmes, sin moverse, constantes, no se mueva. Vienen pruebas, vienen dificultades, manténgase firme. No lo quieren en la comunidad, ahí estése. Es más, por más capricho, ahí estése para que le duela más a los que no lo quieren a usted. Porque hay gente que cuando lo trata mal a uno para que uno se va, y uno se va, los otros se quedan adentro de la parroquia siempre haciendo daño. Después agarran a otro que también se va. No, ahí quédese, amárgueles la vida. Ahí quédese, no se mueva, firme, creciendo en la obra del Señor siempre, seguros que el trabajo que ustedes en el Señor, que hacen para el Señor, nunca es en vano. Todo lo que hagamos, un papelito que usted recoge en la iglesia, un servicio que usted le dio a Dios, eso no es en vano, Dios lo anota. Tiene que venir a servir, pero voy a ir, Dios lo anota. Hermano, hoy no va a poder hacer el servicio, y usted quería y hasta se había preparado, pero bueno, Dios lo anota. Todo lo que hacemos para el Señor nunca es en vano. Por eso hay un pasaje que dice que nadie apaga ni siquiera una luz del templo en vano. Todo el Señor lo registra. Entonces tenemos que estar firmes, hermanos, constantes, sin movernos, creciendo en la obra y en el conocimiento de nuestro Señor, que implica su palabra y su doctrina. Amén. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por tu palabra que hemos meditado en esta noche, en este momento. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude, Señor, para mantenernos firmes y constantes,
siempre creciendo en la obra que tú nos has encomendado. Aunque sea dura, Señor, aunque sea difícil, aunque a veces nuestras fuerzas, Señor, ya no den para más. Que tu Santo Espíritu nos fortalezca para que podamos mantenernos siempre en tu servicio. Pero más que todo también, Señor, que podamos crecer en tu gracia a través de tu conocimiento, del conocimiento de tu palabra y de la doctrina de la iglesia que tú fundaste, la Iglesia Católica. Ayúdanos, Señor, para poder ser ejemplo, testimonio de los que están a nuestro alrededor, de la comunidad, Señor. Y que todo lo que hagamos, Señor, sea para ti, no para nosotros, no para exaltarnos, no para que nos vean y nos aplaudan, sino hacerlo solamente para ti. Nos encomendamos a nuestra Madre Santísima, la gran servidora tuya, la que estuvo dispuesta a aceptar ese plan que tú tenías a pesar de todas las complicaciones que iban a haber en su vida. Que ella, su intercesión, nos ayude a poder realizar bien el servicio que tú nos has encomendado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanitos. Quiero cantarte, María, porque te amo, porque tu dulce nombre me llena de gozo el corazón. Quiero meditar tu vida a la luz del Evangelio y contemplar con profundo amor las maravillas que Dios hizo en ti. Quiero caminar contigo en la aventura de la fe. Quiero descubrirte en el tesoro sapiencial y en las últimas palabras del discípulo amado. Quiero contemplarte, madre, mujer vestida de sol. Llévame a Nazaret, llévame contigo a la montaña de Isabel. Quiero estar presente en la cueva de Belén. Llévame al desierto desterrado de Israel. Yo estaré contigo, madre, los 3 días en el templo y llenaré las tinajas en las bodas de Caná. Cuando Jesús pronuncie las palabras de la cruz, yo seré tu hijo, madre.